Estás leyendo la Biblia, pero estás creyendo la interpretación de un hombre que nunca estudió historia y que te esconde la verdad. Te voy a mostrar la mentira del pastor en 5 temas bíblicos donde la Biblia dice A, pero él te obliga a creer B. Hoy vamos a exponer una dolorosa paradoja. Muchos cristianos que dicen seguir solo la Biblia, en realidad solo siguen la interpretación de su pastor, sin verificar el contexto histórico, lingüístico o la tradición apostólica. Vamos a revelar el gran problema de la autoridad autoproclamada y cómo ha llevado a la confusión doctrinal en miles de denominaciones. Te voy a llevar por 5 temas candentes: la Eucaristía, María, los santos, las obras y el canon, donde la evidencia bíblica completa apoya la enseñanza católica, pero es sistemáticamente omitida o distorsionada por pastores que no tienen la preparación exegética para ir más allá de la traducción simple. Prepárate para descubrir cómo la sola escritura se convierte en sola interpretatio pastoris, solo la interpretación del pastor. Al final, te daré la llave para diferenciar la palabra de Dios de la opinión de un hombre. El corazón de la fe protestante, la sola escritura, tiene un punto ciego gigante. ¿Quién interpreta esa escritura? El problema: la mayoría de los pastores, especialmente en iglesias no denominacionales, no tienen formación en idiomas bíblicos, hebreo, arameo, griego, ni en la historia de la iglesia primitiva. A menudo solo tienen un seminario de 2 a 4 años donde se les enseña la teología de su denominación. El resultado: cuando se enfrentan a textos que suenan católicos, como Juan 6:53 o Santiago 2:24, no recurren al griego original ni a cómo entendieron el texto los apóstoles, sino que recurren a la interpretación de Lutero o Calvino, que es la base de su seminario. En lugar de obedecer la Biblia, obedecen la tradición de su fundador del siglo XVI. El engaño del pastor: se presenta la tradición humana, la interpretación de un hombre, como si fuera la palabra de Dios. Se le pide al fiel que tenga fe en la Biblia, pero sin permiso para interpretarla fuera de la línea doctrinal de su iglesia. Aquí están los 5 temas donde la Biblia parece decir una cosa, pero el pastor, por falta de conocimiento o por doctrina, obliga a creer otra. Caso 1. La Eucaristía. Comer y beber, literalmente. La Biblia dice: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Jesús utiliza la palabra griega trogo, comer, masticar, que significa masticar con los dientes, roer. Este es el lenguaje más literal y gráfico que podía usar. La Biblia en contexto: si Jesús hubiera querido decir, simplemente crean en mí, como dicen los pastores, los discípulos no se habrían ido. El versículo 66 dice que muchos de sus discípulos se fueron porque la enseñanza era demasiado dura y literal. La mentira del pastor: el pastor, siguiendo la tradición de Zwinglio o Calvino, ignora el trogo y la reacción de los discípulos, y dice que es solo un símbolo. La fe se pone en la interpretación simbólica, tradición humana, no en el texto literal y la reacción apostólica. Caso 2. La intercesión de María, Lucas 1:8, el mandato de alabanza. La Biblia dice: María en el Magnificat profetiza: pues he aquí, desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Esta es una declaración inspirada por el Espíritu Santo, un mandato divino para la iglesia. La mentira del pastor: el pastor dice: no le reces a María, no la honres, te roba la gloria de Jesús. Pero al prohibir honrarla, el pastor está colocando a su congregación en la posición de incumplir una profecía de las Escrituras. El pastor te pide que sigas la sola escritura, pero te prohíbe seguir la profecía de alabanza que está en esa misma escritura. Él te enseña que solo Jesús es bendito, pero el Espíritu Santo inspira a Isabel a decir: bendita tú entre las mujeres. Lucas 1. Caso 3. La autoridad y el magisterio. Pedro 1:20 y Pedro 3:16. La Biblia dice: es Pedro 1:20, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y 2 Pedro 3:16 advierte que los indoctos tuercen la Escritura para su propia perdición. Pedro advierte claramente sobre el peligro de la interpretación individual. La mentira del pastor: el pastor te dice, la Biblia es clara, léela por ti mismo y el Espíritu te guiará. Pero él no aplica el versículo 2 Pedro 1:20 a sí mismo. Él tuerce el versículo para justificar su propia autoridad, ignorando que la iglesia fue fundada para ser la columna y el baluarte de la verdad. Timoteo 15, que es el magisterio.
El pastor te pide que rechaces la autoridad visible que la Biblia aprueba, la Iglesia, y aceptes la autoridad privada que la Biblia prohíbe, la suya. Caso 4. La fe y las obras, Santiago 2:24, la justificación completa. La Biblia dice: habéis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. El texto es tan claro que el mismo Lutero quiso eliminar la carta de Santiago. La Biblia enseña que la fe es necesaria para empezar, Pablo, pero que las obras de caridad son necesarias para consumar y demostrar esa fe. La mentira del pastor. El pastor te dirá: Santiago no contradice a Pablo. Las obras son solo la prueba de la fe. Al hacerlo, el pastor está obligando al texto de Santiago a significar lo opuesto a lo que dice, no solamente por la fe. El pastor te obliga a seguir la tradición de Lutero, sola fide, que contradice el texto de Santiago. Caso 5. El canon bíblico, 2 Macabeos 2:46, la oración por los muertos. La Biblia católica dice, Macabeos 2:46, al recoger dinero por los soldados caídos. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados de sus pecados. Este versículo, parte del canon que la Iglesia usó por 1500 años, es la prueba de la oración por los difuntos, purgatorio. La mentira del pastor. El pastor te dice, la Biblia solo tiene 66 libros. Macabeos no es parte de la Biblia, es apócrifo. El pastor, sin estudiar historia, te obliga a creer en la tradición de Lutero, quien eliminó los 7 libros del Antiguo Testamento porque contradecían sus nuevas doctrinas, como el purgatorio. El pastor te pide que te apartes de la Escritura para seguir la tradición anticatólica de su fundador. El problema central no es que los pastores mientan a propósito, aunque algunos lo hacen, sino que la tradición de la sola Escritura ha creado una ceguera doctrinal, la fábrica de divisiones. Como el pastor solo acepta su propia interpretación, cualquier otro pastor que discrepe en un punto puede fundar una nueva iglesia. Si la Biblia es tan clara, ¿por qué hay más de 45,000 denominaciones? La división es el fruto directo de la interpretación privada que Pedro advirtió. La ausencia de historia. El pastor no puede explicar la presencia real, porque eso requiere citar a San Ignacio, siglo, o a San Justino Mártir, siglo II, pero la sola Escritura prohíbe usar la tradición. Se ven obligados a ignorar la historia para mantener su doctrina. Si el pastor está tan seguro de la sola Escritura, ¿por qué ignora a los hombres que recibieron la Escritura de los apóstoles? Ignacio de Antioquía, discípulo de Juan, siglo I, defendió totalmente la presencia real, deseando la carne de Jesucristo y la sangre de Él, que es bebida incorruptible. San Justino Mártir, siglo II, defendió la Eucaristía como sacramento, donde el alimento no es común, sino la carne y sangre del Jesús encarnado. La pregunta irrefutable: ¿por qué los pastores mal preparados ignoran a los testigos oculares del inicio del cristianismo, los padres de la Iglesia, y prefieren la interpretación de un fraile alemán, Lutero, que vivió 1500 años después? La respuesta es simple. La tradición de los padres valida la Iglesia católica. La tradición de los reformadores valida su propia Iglesia. El gran engaño es que el pastor te vende la idea de que la Biblia es fácil, cuando la Biblia misma dice que hay cosas difíciles de entender. 2 Pedro 3:16. La verdad, la Biblia fue escrita por la Iglesia, bajo la inspiración del Espíritu Santo. El canon fue definido por la Iglesia. La Biblia debe ser leída con la mente de la Iglesia que la escribió. La clave de coherencia. La única manera de interpretar trogo, Juan 6:53, de manera literal, adelphos, Mateo 3:5 como pariente y Santiago 2:24 como verdad, es a través de la tradición apostólica que preserva la enseñanza original. La elección final. Tienes que decidir. ¿Crees en la Biblia completa, leída con la autoridad unánime de los apóstoles y de los padres, o crees en una Biblia parcial, filtrada por la interpretación privada de un hombre del siglo XVI o de tu pastor del siglo XXI? Hemos demostrado que muchos cristianos, al rechazar la tradición de la Iglesia, no se adhieren a la sola Escritura, sino a la sola interpretatio pastoris. Te han obligado a creer que la Eucaristía es un símbolo, que la Madre de Dios debe ser ignorada, que el purgatorio no existe y que la fe sola es suficiente, todo ello contradiciendo el texto bíblico completo y su contexto. El mayor error es aceptar que un pastor mal preparado tenga la autoridad que el mismo apóstol Pedro advirtió no tener.
Pedro 1:20. La fe debe estar en la palabra de Dios, interpretada por la Iglesia que Cristo fundó. Si quieres saber cómo la Iglesia Católica protege a la Biblia de la interpretación privada, haz clic aquí para ver nuestro video sobre el magisterio y la tradición apostólica.